Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coronados en Gracia Podcast. Mi nombre es Isaí Meneses y quiero darte la bienvenida una vez más a un episodio de esta temporada, de esta serie de capítulos que estamos compartiendo semana a semana sobre principios para nuestra vida diaria. Y el día de hoy pues quiero que podamos entrar en materia, quiero hablar acerca de un tema importante que muchas veces vivimos, experimentamos, pero a su vez también nos cuestionamos el por qué lo vivimos. Y básicamente el tema o el principio de este capítulo es el por qué Dios permite los valles en nuestra vida. ¿Alguna vez has estado en medio de alguna temporada difícil o un momento complicado en tu vida y te has cuestionado por qué hay veces que Dios nos permite vivir por valles de oscuridad o por caminos de oscuridad donde no vemos salida? ¿Alguna vez te lo has preguntado o alguna vez lo has experimentado? Esos momentos donde sentimos una densa oscuridad por los momentos oscuros, ¿por qué lo vivimos? Y de hecho la Biblia habla sobre este tipo de momentos, habla sobre los valles que son oscuros, que pueden representar incertidumbre, momentos difíciles en nuestra vida y hoy quiero que podamos entrar en materia sobre el por qué Dios los permite. Y antes de poder hablar sobre este principio, quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, te invito a que lo hagas, que seas parte de nuestra comunidad aquí en YouTube. Y esto es importante para que puedas estar al día de todas nuestras publicaciones, de lo que subimos semana a semana y puedas ser parte de lo que estamos haciendo, puedas recibir palabra de parte de Dios, principios como en este episodio. Así que te quiero invitar a que puedas unirte, te puedas suscribir y asimismo quiero invitarte a que puedas compartir este episodio con personas que crees que puedan ser beneficiadas con lo que hoy vamos a hablar. Esto nos ayuda también a poder alcanzar a muchas más personas y creemos y confiamos que la palabra de Dios puede hacer un cambio sobre nuestra vida. Y regresando sobre el tema de este episodio, del por qué Dios permite valles en nuestra vida, es que es algo importante y necesario que hablemos, porque al final vivimos momentos difíciles. Hay algunos momentos donde creemos que al conocer de Dios o al obedecer a Dios en su palabra, nuestra vida va a ser mucho más sencilla. Nuestra vida se van a acabar los problemas, de la vida se van a acabar los momentos complicados y a veces entramos en frustración al ver que esos momentos complicados continúan sucediendo sobre nuestra vida, nuestra familia, y hay momentos donde nos cuestionamos por qué sucede. ¿Por qué si nosotros buscamos a Dios o estamos buscando cumplir su palabra? ¿Por qué seguimos viviendo momentos complicados, verdad? ¿Por qué pareciera que Dios permite que nosotros crucemos por un valle de oscuridad? Y quiero específicamente profundizar sobre este tema porque es algo que Jesús le dijo a los discípulos que iban a suceder, que iban a experimentar. Y Jesús le dijo a los discípulos: en el mundo tendréis aflicciones. Sin embargo, debemos entender, y es a lo que yo quiero hablar en medio de este tiempo, es cuál es el propósito divino de estos valles, de estos momentos de oscuridad. Y quiero abrir el capítulo leyendo una cita en la Biblia que está en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, verso 4, y dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y este versículo creo que muchas veces lo hemos escuchado, lo hemos leído y es un salmo, el Salmo 23 es uno de los salmos que es uno de los más conocidos y justamente hay un versículo de medio de este capítulo del Salmo 23 donde nos habla de los valles de oscuridad, de ese valle de oscuridad que a veces podemos vivir, podemos experimentar en nuestra vida. Y el primer principio que quiero compartir contigo sobre el por qué Dios permite los valles en nosotros es para que podamos reconocer que Él está con nosotros, ¿verdad? En este Salmo 23 no dice que Dios nos sacará de ese valle de sombra de muerte. Al contrario, Él dice que estando en ese lugar
no vamos a temer porque sabemos y confiamos de que Él está con nosotros. Entonces, este salmo es interesante porque muchas veces en nuestra vida oramos a Dios para que Él nos saque del momento difícil. Y es que su voluntad es que vivamos bien, ¿verdad? Que podamos disfrutar de su presencia, que podamos, si estamos en una enfermedad, creer que somos sanos. Pero hay momentos en nuestra vida en donde Dios querrá manifestarse en medio de esos valles de oscuridad, ¿verdad? Él, más que sacarnos de esos momentos, Dios busca que podamos confiar en Él, aún estando en medio de esos valles, en medio de esos momentos de oscuridad. Y es uno de los principios por el cual hoy debemos de hablar, porque muchas veces vivimos con frustración, con enojo, creyendo en nuestra vida que Dios nos ha dejado, que Él nos ha abandonado y esa es la razón del por cual estamos viviendo momentos complicados, o hay veces que llegamos a pensar que es un castigo de parte de Dios lo que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando no es así, lo que Él desea es que podamos reconocerlo en nuestros valles más oscuros, así como también en las alturas, ¿verdad? En los momentos de felicidad, en los momentos de alegría. Él desea que no importa en qué momento o qué etapa de nuestra vida podamos estar viviendo, que lo podamos reconocer a Él. Y es aquí donde le da significado a los momentos de oscuridad, porque Dios no es un Dios que nos deje o que nos abandone. Al contrario, Él está con nosotros. ¿Para qué? Para fortalecernos, para llevarnos por ese valle, pero para que lo podamos vencer, para que lo podamos trascender con fortaleza, con victoria, con nuevas fuerzas, con cada una de las cualidades que puede generar los valles en nosotros. Y justamente quiero hablarte de tres propósitos que podemos encontrar, o tres beneficios, frutos o resultados que podemos encontrar en medio de esos valles de oscuridad que podamos estar viviendo. O puede que a lo mejor ya lo viviste y te preguntes por qué lo viviste, ¿verdad? ¿Por qué lo experimentaste? Entonces, el primer propósito de los valles en nuestra vida, es un propósito divino, es para poder fortalecer, aumentar y moldear la paciencia y la fortaleza sobre nuestra vida. Y quiero leerte lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 5, verso 3, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es interesante este versículo porque si lo leemos a profundidad, o si le damos un entendimiento más profundo a este versículo, podríamos decir: ¿quién puede alegrarse en medio de las tribulaciones? ¿Quién puede estar feliz en medio de un momento difícil o en medio de un valle de oscuridad? ¿Quién puede estar feliz? Aquellos que entienden cuál es el propósito. Y esto es interesante porque entonces al momento difícil le estamos dando un propósito, que es una puerta de oportunidades para nuestra vida, para poder fortalecer y moldear la paciencia, para poder crecer en fortaleza. Y es ahí donde este versículo de Romanos dice: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce en nosotros paciencia. ¿Y alguna vez has deseado ser una mejor persona? ¿Alguna vez le has pedido a Dios que aumente tu fe o tu paciencia? Y justamente el método de Dios o de esta vida es a través de los momentos complicados, dándole propósito a los momentos complicados. Significa que ya no es en el momento del día difícil preguntarle a Dios: ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué yo estoy viviendo esto? Sino, ¿para qué? ¿Tú qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres mostrarme? Que yo mejore, que yo cambie, que yo haga la forma de vida a lo mejor diferente. Porque las dificultades no son un castigo de Dios. No es que Dios te haya abandonado, o que Dios ya no escuche tus oraciones, o que es un castigo de Dios. No, sino Dios, hay momentos que Él permite en nuestra vida porque Él quiere que nuestra paciencia pueda crecer,
para que nosotros podamos ser mucho más fuerte, ¿verdad? Y es una verdad bíblica. La realidad es que la Biblia dice, el débil diga, fuerte soy. En medio de la debilidad me hago más fuerte. En medio del proceso de la dificultad, mi fortaleza aumenta, mi paciencia crece. Y entonces mi carácter puede tomar una fortaleza diferente, ¿no? Y es aquí donde podemos diferenciar a lo mejor a las personas que han tenido momentos complicados en su vida y los han atravesado y han salido triunfadores como personas sabias, ¿cierto? Tú puedes reconocer a una persona sabia por el nivel de pruebas que ha vencido, que ha trascendido. ¿Por qué? Porque las pruebas añaden carácter, añaden fe, añaden fortaleza. Y eso, entonces, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, él dice, nosotros nos gloriamos, nosotros nos alegramos por las pruebas, porque en este momento podría representar dolor, frustración, desesperación, pero lo que está provocando la prueba en nosotros es que nuestra paciencia crezca, que nuestra fe crezca, que nuestro carácter sea formado conforme a la imagen de Dios, ¿no? Y es que a veces el crecimiento provoca dolor y tú lo puedes mirar a lo mejor en tu cuerpo si es que hay, por ejemplo, pruebas de ese crecimiento. Hay quienes en su cuerpo tienen estrías por crecer, ¿no? Es porque ha habido una tensión en ese crecimiento y justamente pasa eso, donde nosotros le damos propósito a las pruebas, le damos propósito como una puerta o un camino a nuevas oportunidades para nuestra vida a esos momentos difíciles y complicados. Puedes reflexionar qué tipo de persona ha salido dentro de ti al trascender y al pasar una prueba. Puede que a lo mejor te has hecho más fuerte, has podido aumentar tu capacidad de fe, de paciencia. Y es que lo contrario a cuando tomamos las dificultades como un ataque o que Dios nos ha dejado, muchas veces viene amargura a nuestra vida. Hay gente que se cuestiona decir, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué Él me abandona? ¿Por qué Él permite que yo viva lo que estoy viviendo? Y no es otra cosa, sino porque Dios quiere que puedas crecer, que puedas madurar. Solamente cuando el pueblo de Egipto perseguía a Israel para matarlo, es que le permitió a Moisés crecer en su fe. A lo mejor podríamos decir por qué Dios no eliminó al pueblo de Egipto o por qué Dios no lo liberó en paz, ¿verdad? Que el pueblo de Egipto no correteara al pueblo de Israel para matarlo. Pero esa fue una prueba para fortalecer la fe de Moisés al reconocer que Dios estaba con él. Entonces la prueba aumenta nuestra paciencia al decir, por este momento o en este momento estoy viviendo esta circunstancia, este evento, pero yo estoy creciendo en paciencia porque reconozco que fiel es aquel que prometió la promesa, que prometió la palabra, ¿verdad? Entonces, si Él prometió sanarte, crece en la paciencia, en medio de la tribulación, creyendo que esa sanidad vendrá a tu cuerpo. Si a lo mejor estás pasando por un desempleo, produce paciencia al confiar de que Dios no te ha dejado, no te ha abandonado. Permite que esa prueba de fe pueda aumentar tu carácter, tu madurez en medio de ese momento complicado. Y número 2, quiero mostrarte cuál es uno de los propósitos de la prueba o de esos valles de oscuridad. Para ello quiero leerte el libro de Isaías en el capítulo 43, verso 2, que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y qué poderoso versículo dice el libro de Isaías. Él está reconociendo o está declarando que su presencia estará con nosotros. No importa si
pasamos por las aguas, que puede representar inestabilidad. No importa si pasamos por los ríos, donde a lo mejor la fuerza del río te quita el control de tu vida, ¿verdad? Porque si alguna vez has estado en medio de un río, hay veces que es imposible mantenerte de pie por la fuerza de ese río, y más si el río empieza a cubrirte, ¿verdad? O a superar tu estatura. Es un momento donde la Biblia dice, aunque pases por los ríos, no te anegarás, no estarás solo, porque dice Dios, yo estaré contigo. Entonces, el segundo principio o propósito divino de los valles de oscuridad es para que podamos reconocer que Él está con nosotros. Si reflexionas los momentos difíciles que has vivido en el pasado, puedes reconocer que Dios ha estado contigo. A lo mejor viviste preocupación, miedos, incertidumbre por lo que iba a suceder, por lo que iba a pasar, pero al pasarlo puedes reconocer que Dios estuvo contigo. Puedes mirar que Dios estuvo contigo, y ese es el objetivo, uno de los objetivos de los valles sobre nuestra vida, que podamos reconocer que Dios no nos ha abandonado, que Él no nos dejará ni nos abandonará, sino que al contrario, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, las pruebas o los momentos difíciles son un momento para confiar en su palabra, para confiar que Él está contigo. Puedes mirarlo en esas dificultades del pasado, en esas pruebas del pasado, y decir, hasta aquí Dios ha estado conmigo. Puedes mirarlo, puedes reconocer a Dios en tus luchas, en tus dificultades, y es ahí donde podemos decir, verdaderamente, yo sé que Él nunca abandona. No es lo mismo saberlo desde un conocimiento a experimentarlo desde una vivencia, desde decir, aún en medio de la pobreza, Él nunca me dejó sin comida. Él siempre me proveyó, ¿verdad? Entonces nuestra fe se fortalece al reconocer que Él en todo momento está con nosotros. Y eso es glorioso, eso es poderoso, porque si vienen nuevas pruebas sobre tu vida, tú las puedes enfrentar desde otro nivel de convicción, desde otro nivel de fe, al decir, si Dios no me abandonó en el desafío, en la prueba, en el valle de oscuridad pasado, hoy no será la excepción. Dios no me abandonará en medio de esta temporada. Entonces, puedes reconocer a Dios sobre tu vida, no solamente a un nivel de conocimiento, sino a un nivel de vivencia, de decir, Él está conmigo, Él está conmigo, ¿verdad? Entonces, eso es poderoso, eso es glorioso. Entonces, número 3, y para ello quiero leerte lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y el tercer objetivo de los valles sobre nuestras vidas se fundamenta sobre este versículo. Y es el poder aprender a confiar en medio de la incertidumbre. Aprender a confiar en su palabra en medio del momento difícil. Dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y Dios aquí lo establece porque puede que haya momentos donde digamos, ¿será que Dios me quiera bendecir? ¿Será que Dios quiere que yo sea feliz, que yo esté en estabilidad, que yo sea fuerte o un hombre o una mujer de fe? Entonces Dios está diciendo, yo sé cuáles son mis pensamientos por ti. Y dice la Biblia, pensamientos de paz y no de mal. Puede que tu realidad sea una realidad de desastre, de prueba difícil, de un momento complicado, pero Dios está diciendo, mis pensamientos para ti son de paz. Y no son para mal, no son para destruirte, no es para que mueras, sino al contrario, son pensamientos de paz para bendecirte. Entonces dice la Biblia, para daros el fin que esperáis. ¿Qué estás esperando de parte de Dios en medio de este tiempo? ¿Estás esperando una sanidad
Ok, confía en sus pensamientos de bien para tu vida. Confía que Dios quiere que puedas estar en completa paz. Confía en que Dios quiere fortalecerte, que seas feliz en tu matrimonio, que seas feliz con tus hijos. Él quiere que tú puedas tener estabilidad económica, que no tengas que estar preocupado por el día de mañana, qué has de comer, qué has de vestir, qué has de beber, sino al contrario, que puedas confiar en que su voluntad para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. Entonces estamos diciendo hasta este momento que los valles o los momentos difíciles son oportunidades de parte de Dios para crecer. ¿Para crecer en qué? En carácter, para crecer en fe, para crecer en paciencia, para crecer en esperanza, sabiendo que Dios es el que nos ha prometido grandes cosas. Entonces, son oportunidades para crecer. Puede que hoy tú los rechaces por el dolor que representa, ¿verdad? La desesperación, la frustración, pero podrías creer conmigo en medio de este episodio que los momentos difíciles, más que para frustrarnos, enojarnos o tener miedo, son para confiar y soltar ese evento y decir, yo creo que tú eres el que me provee, tú eres mi sanador. El soltar nuestra vida para entonces entrar a un nivel de fe mayor, a un nivel de paciencia, a un nivel de fortaleza mayor que no se fundamenta en tus habilidades, en tu fortaleza, en tu conocimiento, sino que ahora tu vida está fundamentada en la fidelidad, en el poder ilimitado, en las fuerzas de Dios, en todo lo que Él tiene, sus cualidades, sus virtudes, que tu vida a través de la prueba pueda ser puesta en sus manos para que Él haga grandes cosas. Entonces, ¿cómo el pueblo de Israel pudo saber que Dios era su proveedor? Estando en el desierto, estando en un valle a lo mejor de necesidad. Entonces ahí descubrieron que Dios era el que les proveía el alimento, que Dios les daba el agua para beber, que Él los vestía, que los protegía. Y ese es el objetivo, los principios de parte de Dios en medio del valle de oscuridad. El poder crecer, el poder madurar, el poder creer que Él está con nosotros y que podamos aprender a confiar en su fidelidad. Entonces, este concepto o este principio bíblico de parte de Dios sobre los valles de oscuridad son oportunidades para transformar el dolor en esperanza. Creer que cada vez eres más fuerte, creer que tu fe está creciendo, que te estás haciendo mucho más resiliente en medio de los momentos complicados. Hoy a través de esta verdad puedes cambiar y transformar el dolor por esperanza, la frustración por fe. Puedes cambiar eso aparte y cambiar el contexto o la interpretación del dolor por esperanza, decir, fiel es aquel que prometió. Justo en medio de la necesidad, el pueblo de Israel pudo conocer a un Dios proveedor. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte en medio de esta prueba? No es el por qué te está pasando a ti, sino el para qué. ¿Qué Dios quiere enseñarte? ¿Qué Dios quiere fortalecer en tu vida? A lo mejor nos hace fortalecer nuestra fe, nos hace falta fortalecer la fe en nuestra vida. Ok, aprovecha este momento difícil para crecer en fe. A lo mejor tú quisieras que todo fuera rápido y a lo mejor dudas de que Dios no está contigo porque quieres que sea en un tiempo específico, de una forma específica, pero hoy puedes crear y formar paciencia en tu vida a través de este momento complicado. Puedes transformar el dolor por esperanza. Y quiero leerte lo que dice Filipenses capítulo 4, verso 6, y con este versículo quiero terminar en esta noche. Y dice así el versículo 6 de Filipenses 4, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y este versículo es interesante, porque cuando
transformamos el dolor por esperanza, entonces se vuelve más sencillo entregarle a Dios nuestros momentos difíciles, porque estamos confiando en que Él puede hacerse cargo. Estamos confiando en que en Él está la respuesta. Por eso este versículo dice, por nada estés preocupado, sino sean conocidas vuestras peticiones, tus necesidades que sean conocidas delante de Dios a través de la oración. Y entonces cuando tú confías en Dios, cuando tú reconoces a Dios en medio de ese momento complicado, puedes entonces entregarlo y la paz que sobrepasa todo entendimiento controlará tu corazón, guardará tus pensamientos y te hará permanecer en completa paz. Y eso es maravilloso. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar que yo he vencido al mundo. Y eso es glorioso. Así que, querido amigo, querida amiga, quiero animarte. Si has estado en medio de un valle de oscuridad, cree lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón porque tú estás conmigo. Permite que Dios sea el Dios de tus valles, el Dios de las dificultades, que en medio de esas dificultades Él te ayuda, Él te fortalece, Él te bendice. Puedes creerlo conmigo en medio de este episodio, puedes llenar de fe y de esperanza tu corazón a través de esta palabra. Entonces, quiero solamente a manera de resumen recordarte estos principios. Número 1, los valles son para poder refinar el carácter, para fortalecerlo, para crecer en fe, en paciencia. Número 2, para depender más de Dios, para depender más de su palabra, de su voluntad y de su presencia. Y número 3, para transformar nuestros pensamientos, para que podamos crecer, para que podamos confiar y entonces transformar el dolor en esperanza. Así que quiero agradecerte mucho por acompañarme hasta este momento. Gracias por estar conmigo y espero que esta palabra pueda ser una palabra de fe, de esperanza, de fortaleza. Si te encuentras en un valle de oscuridad, de dificultades, cree que Dios está contigo. Cree que esa prueba, ese valle de oscuridad está formando tu carácter, te está haciendo crecer en fe, en paciencia y sobre todas las cosas te está enseñando a depender y a confiar más de Dios. Así que nuevamente quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con personas que puedan ser beneficiadas con lo que hoy estamos hablando y nos vemos para el próximo episodio con un principio más de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos la próxima. Gracias por escuchar Coronados en Gracia Podcast. Suscríbete para no perderte los próximos episodios y comparte este podcast con quienes quieran crecer y avanzar. Nos escuchamos en el siguiente episodio.